Mi madre puso su mano sobre el testamento y me miró directamente a los ojos. No recibirás ni un centavo. De acuerdo, sonreí. Entonces tampoco esperes ni un centavo de mí. Lentamente dejé mi tenedor y cuchillo sobre la mesa y me levanté. Semanas después, la pesadilla golpeó. Para que quede claro, Liam se inclinó hacia adelante, su voz goteando arrogancia. Queríamos que lo supieras ahora para que no haya confusión más tarde. Todo es para nosotros. Las palabras de mi hermano me golpearon como un puñetazo en el estómago, y de repente la lasaña casera en mi plato, la que mamá prometió para traerme a casa, se sintió como plomo en mi estómago. Por un momento, el comedor quedó en silencio, excepto por el zumbido distante del tráfico más allá del callejón sin salida suburbano. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras miraba al otro lado de la mesa de madera de cerezo pulida a Liam y Lyanna, mis hermanos gemelos menores. Ambos sonreían ahora, sus ojos brillaban con autosatisfacción. Disculpa. Mi voz tembló a pesar de mi esfuerzo por estabilizarla. ¿Qué quieres decir con todo? Exactamente lo que dijo, Sara, intervino mamá bruscamente. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una expresión desafiante en sus labios. Tu padre y yo hemos decidido finalizar nuestro testamento, y queríamos que lo escucharas directamente de nosotros. La casa, la cabaña del lago, todo irá a Liam y Lana. Me volví hacia ella, papá, esperando alguna señal de duda, alguna indicación de que esto era una broma cruel o un malentendido. Pero su mirada estaba fija en los cubiertos frente a él, evitando mis ojos por completo. El silencio que siguió se prolongó dolorosamente hasta que finalmente habló, su voz baja y cuidadosamente controlada. Sara, tienes que entender nuestro razonamiento, dijo papá, juntando las manos lentamente. Te ha ido extremadamente bien. Tu madre y yo estamos orgullosos de tu carrera y del éxito que has construido. Liam y Lyanna, bueno, todavía están encontrando su camino. Necesitan más apoyo. Parpadeé con fuerza, luchando contra el ardor de las lágrimas. ¿Apoyo? Durante años, había asumido silenciosamente las cargas financieras de la familia, creyendo que era mi deber como la hija mayor. Los pagos de su casa, los interminables cambios de matrícula de Liam, los caprichos y costosos pasatiempos de Lyanna, todo cubierto silenciosamente por mí. Aparentemente, nada de eso contaba para nada. Mi corazón se retorció amargamente mientras miraba los rostros de mis padres, sus expresiones endurecidas contra mí. Era una traición más aguda de lo que jamás había anticipado. Entonces, ¿esta es mi recompensa por pasar los últimos 4 años pagando su hipoteca?, pregunté, mi voz baja pero firme. ¿Por las facturas de matrícula? ¿Los $30.000 que puse para renovar esa cabaña del lago el verano pasado? ¿No me dejan nada porque hice algo de mí misma? Mi madre suspiró dramáticamente, sacudiendo la cabeza. Esta es exactamente la razón por la que no queríamos decírtelo. Siempre lo reduces todo al dinero, Sara. Nunca se trata de la familia contigo. El calor subió a mis mejillas, mi puño se apretó debajo del mantel. Siempre se trató de la familia para mí, respondí. Cada sacrificio que he hecho fue por la familia, porque tú lo pediste, mamá, porque dijiste que la familia se mantiene unida. Liam se burló, recostándose en su silla y cruzando los brazos con aire de suficiencia. Estás actuando como una mártir. Nadie te obligó a ayudar. Simplemente te gustaba hacerte la heroína. Lyanna se rió en voz baja, retorciendo un mechón de su cabello brillante alrededor de un dedo, con los ojos entrecerrados con diversión. Tal vez pensaste que si nos lanzabas suficiente dinero, mamá y papá finalmente te amarían tanto como a nosotros. La crueldad de sus palabras dolió profundamente, reabriendo una herida que había pasado años fingiendo que no existía. Mis padres no reaccionaron, no la reprendieron, y su silencio fue más fuerte que cualquier defensa que pudieran haber presentado. Siempre habían consentido a Liam y Lyanna, los habían protegido, excusado cada elección irresponsable. Sin embargo, aquí estaba yo, después de años de sacrificio, siendo pintada como codiciosa y egoísta. La ira estalló a través de mí, quemando los últimos hilos de paciencia. Tienes razón, Liam, finalmente dije, forzando mi voz a permanecer firme. Nadie me obligó. Pero a partir de hoy, nadie puede hacerme sentir culpable por ser el cajero automático de esta familia. He terminado.
Empujé mi silla hacia atrás y me levanté abruptamente, ignorando las miradas de sorpresa en sus rostros. Por un segundo, el aroma a marinara y ajo horneado permaneció en el aire, un cruel recordatorio de lo que tontamente había esperado que fuera una reconfortante velada familiar. En cambio, me habían emboscado, humillado y rechazado en la misma casa que ayudé a pagar. Cuando agarré mi abrigo del pasillo, la puerta principal se cerró detrás de mí con un golpe definitivo, aislándome de las voces del interior, voces que ya no importaban. Afuera, el aire fresco de Portland me golpeó con fuerza, ayudando a despejar mi cabeza, pero mi corazón todavía se sentía en carne viva, dolorido por la incredulidad. Mi propia familia me había usado, me había descartado y me había dejado sintiéndome inútil. Subí a mi coche y cerré la puerta de golpe, agarrando el volante con manos temblorosas mientras las lágrimas finalmente escapaban por mi rostro. Durante el silencioso y solitario viaje de regreso a mi apartamento en el centro, los recuerdos inundaron mi mente, cada sacrificio financiero, cada vacación cancelada, cada noche que había pasado despierta haciendo malabares con hojas de cálculo y pagos para asegurarme de que estuvieran cómodos. Todo hecho en silencio, sin quejarme, por un equivocado sentido de amor y obligación. Qué ingenua había sido, creyendo que mis esfuerzos eran apreciados, y mucho menos valorados. De vuelta en casa, mi apartamento se sentía extrañamente desconocido ahora, como si todo a mi alrededor estuviera contaminado por esta revelación. Me serví una generosa copa de Cabernet, el caro que había guardado para ocasiones especiales. De alguna manera, la amarga lección de esta noche parecía lo suficientemente adecuada. Acomodándome en mi sofá, abrí mi aplicación bancaria. Los pagos mensuales recurrentes, $1,800 etiquetados como hipoteca de los padres, otros $600 para sus facturas de servicios públicos, se burlaban de mí desde la pantalla. Sin dudarlo, los cancelé ambos, una silenciosa rebeldía burbujeando en mi pecho mientras las confirmaciones parpadeaban. A medida que la noche se desvanecía, repasé obsesivamente la conversación de la cena, mi ira dando paso a una profunda tristeza. El rechazo no fue solo financiero, fue emocional, una vida entera de sentirme como segunda opción finalmente confirmada abiertamente. Sin embargo, incluso en medio del dolor, algo nuevo se agitó dentro de mí, una sensación de liberación, una comprensión de que mi valor no estaba definido por su aceptación. Era hora de reclamar mi propia vida, libre de expectativas y obligaciones que se habían convertido en cadenas alrededor de mi espíritu. Sabía que mis padres, Liam y Lianna, no dejarían esto pasar en silencio. Habría llamadas, discusiones, quizás incluso represalias. Pero esta noche marcó un punto de inflexión. No importa cuánto se resistieran, me prometí silenciosamente, había terminado de ser su víctima, de aceptar silenciosamente la falta de respeto bajo el pretexto del deber. A partir de este momento, mi vida era mía. Y mientras vaciaba la última gota de vino de mi copa, me encontré sonriendo amargamente en la oscuridad. Mi familia me había invitado a casa para anunciar que se lo habían dejado todo a Liam y Lianna, pero esta noche me habían dado algo mucho más valioso, libertad. El sueño me eludió esa noche. Miré hacia el techo sombrío de mi apartamento, mi mente dando vueltas en un bucle interminable de incredulidad, dolor e ira. Las luces de la ciudad afuera parpadeaban suavemente a través de mis cortinas, indiferentes a la agitación que me consumía. Cada vez que cerraba los ojos, revivía esos momentos humillantes alrededor de la mesa de la cena, la arrogancia en el rostro de Liam, el desprecio divertido en los ojos de Lianna, lo peor de todo, el silencio pétreo de mis padres. Su silencio dolió más profundamente de lo que las palabras hirientes de mis hermanos jamás podrían. Al amanecer, el agotamiento me había dejado sin lágrimas. Me arrastré fuera de la cama, preparé un café fuerte y me senté aturdida en la mesa de la cocina. Las noticias de la mañana murmuraban suavemente de fondo, pero no estaba escuchando. En cambio, los recuerdos presionaban desde todos los rincones, implacables en su claridad. ¿Había estado ciega todos estos años, o había ignorado voluntariamente las señales, desesperada por creer que mi familia me valoraba por algo más que la seguridad financiera que proporcionaba? Mi teléfono vibró de repente, vibrando con fuerza contra la mesa de madera. Era mamá. Mi estómago se retorció en nudos, y lo dejé ir al buzón de voz, no dispuesta, o tal vez incapaz, de escuchar su voz tan pronto. Un minuto después, la notificación del buzón de voz parpadeó con impaciencia. En contra de mi mejor juicio, lo reproduje. Sara, por favor deja de ser tan dramática, resonó su voz, una mezcla familiar de exasperación y culpa.
Llámame. Sabes que la familia no se trata así. Una risa hueca escapó de mis labios. Qué irónico. Familia, su arma favorita de manipulación emocional. La familia solo importaba cuando justificaba sus necesidades, nunca las mías. Borré el mensaje y dejé el teléfono a un lado, decidida a no derrumbarme bajo sus practicados viajes de culpa. Durante los días siguientes, las llamadas se multiplicaron. Primero mamá, luego papá, finalmente Liam y Lianna intervinieron, alternando entre sermones condescendientes y súplicas sarcásticas. Pero ninguna de sus voces contenía ni una pizca de remordimiento, solo una creciente irritación porque su línea de vida financiera había desaparecido abruptamente. Finalmente, después de una llamada particularmente amarga de Lianna acusándome de egoísmo y celos, los bloqueé a todos. La paz cayó sobre mí por primera vez en años, frágil y desconocida. Sin embargo, debajo del silencioso alivio hervía un dolor sordo y persistente, uno que no estaba segura de que alguna vez se desvanecería por completo. Me lancé al trabajo como una distracción. El último proyecto de Ben en construcción, un elegante complejo de consultorios médicos en Sacramento, exigía toda mi atención. Reuniones, planos, visitas de clientes, todas las cosas que siempre había manejado con gracia ahora se sentían como escapes desesperados de la realidad que me esperaba fuera del horario de oficina. Extendí mis jornadas laborales, me ofrecí como voluntaria para viajes adicionales, cualquier cosa para retrasar el enfrentamiento con el vacío de mis noches recién tranquilas. Pasaron 3 semanas sin contacto directo de mi familia. Empecé a esperar cautelosamente que hubieran aceptado mi decisión y siguieran adelante, pero en el fondo, lo sabía mejor. Era viernes por la tarde cuando llegó el mensaje de texto, parpadeando ominosamente en mi pantalla: reunión familiar esta noche, Sara. Nos debes estar allí. Mi ritmo cardíaco se disparó. Miré el mensaje, la incredulidad luchando contra la indignación. No les debía nada, ya no. Pero la curiosidad, mezclada quizás con una equivocada esperanza de reconciliación, me carcomía. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, mis dedos escribieron una respuesta de una sola palabra: bien. Entrar en la entrada de mis padres esa noche se sintió surrealista. La llamativa motocicleta de Liam y el Kia azul, ofensivamente llamativo, de Lianna ya estaban allí, estacionados uno al lado del otro como símbolos coincidentes de derecho. El miedo se retorció con fuerza en mi estómago cuando me acerqué a la familiar puerta principal, que ahora se sentía tan extraña y poco acogedora como la fortaleza de un enemigo. Mamá abrió la puerta, su sonrisa forzada apenas enmascarando la irritación. Sara, me alegro de que hayas decidido venir, dijo con rigidez, haciéndome pasar a la casa que una vez consideré mi hogar. Daisy también está aquí. Mi tía Daisy estaba sentada en silencio en la esquina de la sala de estar, con los ojos cálidos de simpatía pero cautelosos. Su presencia me sorprendió, rara vez se involucraba en conflictos familiares. Tomé asiento frente a ella, con el corazón acelerado, mientras mis hermanos entraban en la habitación, mirando abiertamente. Papá se aclaró la garganta. Convocamos esta reunión para aclarar las cosas, Sara, comenzó con severidad. Tu madre y yo pensamos que entrarías en razón a estas alturas. Obviamente, estábamos equivocados. Contuve una réplica aguda, apretando los puños con fuerza. Entrar en razón. Mi voz tembló, a pesar de los esfuerzos por controlarla. Me excluyeron por completo después de todo lo que he hecho por ustedes, cada pago de la hipoteca, cada cheque de matrícula, y quieren que entre en razón. Deja de exagerar, espetó mamá, poniendo los ojos en blanco. Ayudaste, claro, pero era tu responsabilidad como la mayor. Liam y Lianna merecían estabilidad. No es nuestra culpa que hayas elegido el trabajo sobre la familia. Una risa amarga brotó de mis labios. Elegí el trabajo sobre la familia, repetí incrédula. Construí mi carrera porque necesitaban mi dinero. Me salté vacaciones, amistades, relaciones, todo para que pudieran mantener esta ilusión de seguridad. Oh, ahórranos el dramatismo, se burló Liam. Nunca pedimos tu caridad por lástima. Así es, se burló Lianna. Tal vez si no estuvieras tan ocupada siendo la salvadora de la familia, tendrías tu propia vida a estas alturas. El calor inundó mi rostro, la humillación se hinchó dolorosamente debajo de mi piel. La tía Daisy se movió con inquietud pero no dijo nada, su silencio tan fuerte como un grito.
Mis padres permanecieron en silencio, con los rostros pétreos, los ojos apartados de mí una vez más. Me levanté abruptamente, la silla raspando con fuerza contra el piso de madera. ¿Sabes qué? Tienes razón. Fue mi error creer que importaba aquí. No volveré a cometer ese error. Cuando llegué a la puerta, la voz de papá cortó bruscamente detrás de mí: si sales ahora, Sara, no esperes que te reciban de nuevo. Hice una pausa, mi mano agarrando el pomo de la puerta, una vida entera de ira reprimida finalmente burbujeando a la superficie. Está bien, respondí con frialdad, mi voz temblando con furia controlada. De todos modos, nunca me he sentido bienvenida aquí. Afuera, bajo las frías estrellas, las lágrimas quemaban senderos calientes por mis mejillas. Cada paso hacia mi coche se sentía más pesado que el anterior, la comprensión finalmente se hundió, mi familia nunca me valoró de verdad. Yo era simplemente conveniente, desechable, reemplazable. En casa, cerré la puerta de mi apartamento firmemente detrás de mí, decidida a no dejar que me lastimaran nunca más. Me senté en la oscuridad, el silencio ahora extrañamente reconfortante, envolviéndome como un escudo protector. Un golpe suave en mi puerta me sobresaltó, enviando adrenalina a través de mis venas. Con cautela, miré a través de la mirilla. La tía Daisy estaba allí, la preocupación grabada profundamente en su rostro. Abriendo la puerta, la dejé entrar sin decir palabra. Inmediatamente me abrazó, el calor y el consuelo irradiaban de su suave abrazo. Lo siento, Sara, susurró Daisy, su voz cargada de emoción. Están equivocados. Te mereces mucho más. Sus palabras rompieron algo dentro de mí, y las lágrimas que había contenido fluyeron libremente. Daisy me abrazó con fuerza, permitiéndome liberar años de dolor y amargura reprimidos. Después de un largo silencio, finalmente volvió a hablar, su voz llena de convicción. Nunca lo admitirán, pero tienen miedo de perder el control, de enfrentar sus errores. Durante años, los pagos recurrentes me miraban fijamente como acusaciones silenciosas: $1.800 para la hipoteca de mis padres, $600 para servicios públicos y facturas, además de innumerables transferencias misceláneas etiquetadas simplemente como ayuda familiar. Mi cursor se cernía sobre el botón cancelar, mi respiración superficial e irregular. A pesar de mi ira y humillación, la culpa se retorció dolorosamente en mi estómago, susurrando viejas mentiras de responsabilidad y obligación. Dudé, la voz de mi madre resonando en mi mente: la familia se mantiene unida, Sara. La familia se sacrifica. Sin embargo, esta noche había despojado todas las ilusiones. Su traición, despectiva e insensible, reveló la cruda verdad: me había convertido en nada más que su conveniencia financiera. Cerré los ojos con fuerza, la burla burlona de Liam brillando vívidamente en mi memoria, cristalizando mi decisión en una dolorosa claridad. Con un clic decisivo, el pago de la hipoteca desapareció. Otro clic, y el pago de los servicios públicos también se detuvo. El alivio surgió a través de mí inmediatamente, una descarga tan intensa que me dejó sin aliento. Por primera vez en años, ya no era su salvavidas. Las cadenas finalmente habían caído. El agotamiento eventualmente me venció, y cuando me desperté en el sofá, el amanecer había suavizado el horizonte de Portland en tonos de lavanda pálido y dorado. Mi teléfono vibró insistentemente, despertándome. El miedo se acumuló instantáneamente en mi estómago. Como era de esperar, el nombre de mi madre parpadeó en la pantalla. Respiré hondo antes de responder. Sara, ¿qué has hecho?, exigió, saltándose cualquier saludo. Su voz temblaba de rabia. El banco llamó. Están amenazando con la ejecución hipotecaria. ¿No tenías derecho? No tengo derecho, interrumpí, mi voz sorprendentemente calmada. Mamá, pagué tu hipoteca voluntariamente, pero después de lo que pasó, he terminado de ser tu muleta financiera. Eres nuestra hija, gritó. Nos debes respeto. No les debo nada, respondí bruscamente, la ira encendiéndose de nuevo. El respeto no es unilateral. Ustedes tomaron su decisión. Ahora yo he tomado la mía. Sara, comenzó de nuevo, la desesperación filtrándose en su tono, pero la interrumpí con firmeza. Siento que estés molesta, mamá, pero ya no puedo hacer esto. ¿Adiós? Colgué rápidamente, mis manos temblando.
Las llamadas no cesaron. Cada una, de papá, Lianna, incluso de parientes lejanos, era un intento implacable de manipularme, hacerme sentir culpable o avergonzarme para que volviera a la sumisión. Finalmente, silencié mi teléfono, sintiéndome extrañamente empoderada por la silenciosa rebelión. Pasaron las semanas y la vida recuperó lentamente el equilibrio. El trabajo se convirtió no solo en una distracción, sino en algo genuinamente satisfactorio de nuevo. Reservé el viaje a Italia con el que había soñado durante años, saboreando la libertad de finalmente gastar mi dinero ganado con tanto esfuerzo en mí misma. Una nueva sensación de independencia llenó mis días, aunque la soledad ocasionalmente se colaba por la noche, un duro recordatorio de los lazos familiares cortados. Luego vino Sacramento, un viaje de 3 días para supervisar las inspecciones finales en nuestro nuevo proyecto del complejo médico. La asignación se sintió perfectamente programada, un bienvenido escape de la persistente tristeza y el drama familiar. Al regresar tarde un viernes por la noche, la fatiga pesaba mucho sobre mis hombros cuando me acerqué a la puerta de mi apartamento, con el equipaje a cuestas. Pero algo andaba mal. Cuanto más me acercaba, más claro lo veía, espuma espesa y endurecida que se expandía grotescamente alrededor del marco de mi puerta. Mi estómago se cayó. Mi apartamento estaba completamente sellado. Con el corazón latiendo con fuerza, toqué la espuma. Estaba seca y sólida como una roca, rociada intencionalmente en cada grieta y hendidura, asegurando que no pudiera entrar. El pánico surgió cuando la ira lo siguió rápidamente. Solo una persona me vino a la mente capaz de un sabotaje tan cruel y mezquino, Liam. Inmediatamente marqué a la administración del edificio, caminando furiosamente. Después de horas de espera ansiosa en el pasillo, llegó un cerrajero cansado, sacudiendo la cabeza con simpatía por el extenso daño. Con cuidado quitó la espuma, murmurando sobre la naturaleza deliberada del vandalismo. Alguien realmente no quería que entraras, observó sombríamente. Mi sangre hirvió al pensar en la satisfacción presumida de Liam mientras rociaba mi puerta cerrada, castigándome por atreverme a defenderme. Para cuando el cerrajero terminó, el reloj marcaba casi la medianoche. Adentro, la adrenalina me mantuvo conectada, la ira ardiendo demasiado intensamente para dormir. Sentándome en mi computadora, recordé mi cámara de seguridad del pasillo. Con el corazón acelerado, saqué las imágenes grabadas, buscando ansiosamente hasta que apareció una figura familiar. Allí estaba, Liam, con la gorra de béisbol baja, la sudadera con capucha oscureciendo su rostro, pero inconfundiblemente él. Mi estómago se revolvió, viéndolo sabotear sistemáticamente mi puerta, con expresión alegre y maliciosa. La traición golpeó más profundamente ahora, cruda y fresca. Esto no era solo despecho financiero, era crueldad personal e intencional. Con manos temblorosas, guardé el metraje, la ira solidificándose en determinación. Dudé momentáneamente. Este era mi hermano. ¿Podría realmente entregarlo a las autoridades? Pero esto iba más allá de las disputas familiares. Liam había cruzado una línea, del egoísmo a la criminalidad. Llamé a la tía Daisy, buscando orientación. Sara, la voz de Daisy era suave pero firme, si no haces responsable a Liam ahora, nunca aprenderá. Protegerlo no es bondad, es habilitación. Su sabiduría me estabilizó. Con profunda resolución, presenté una denuncia policial a la mañana siguiente, entregando el metraje como evidencia. La indignación de mi familia explotó, un torrente de furiosos mensajes de voz inundando mi teléfono, llamándome vengativa, desalmada, traidora. Sin embargo, debajo de su ira yacía la desesperación, una repentina comprensión de que hablaba en serio, ya no era controlable. Liam enfrentó consecuencias reales, cargos que se avecinaban a menos que se hiciera una restitución. Papá finalmente llamó, con la voz quebradiza por la calma forzada. ¿Qué se necesita, Sara, para que retires los cargos? $3.000, respondí al instante, el costo exacto de las reparaciones. Eso es extorsión, ladró indignado. No, respondí con frialdad, sorprendiéndome incluso a mí misma con la fuerza en mi voz. Son consecuencias. Liam destrozó mi casa. O paga, o enfrenta los cargos. Es su elección. Colgó abruptamente. A la mañana siguiente, apareció una transferencia en mi cuenta, exactamente $3.000, etiquetados amargamente como pago final.
A pesar de su evidente resentimiento, la victoria surgió dentro de mí, no por el dinero, sino porque, por una vez, los había obligado a reconocer que sus acciones tenían consecuencias. El pequeño vandalismo de Liam no me había destruido, en cambio, cristalizó mi recién descubierta independencia. Ya no encadenada por sus egoístas demandas, finalmente comencé a reclamar mi vida. De pie sola en la entrada reparada de mi apartamento, respiré hondo, saboreando la agridulce victoria. Sí, mi familia me había traicionado, me había lastimado, me había empujado al borde. Pero sin saberlo me habían liberado. Y ahora, por fin, podía construir una vida en mis propios términos, respondiendo solo ante mí misma. Después del vandalismo de Liam, el silencio de mi familia se sintió ensordecedor. Los días se convirtieron en semanas sin contacto, sin mensajes enojados, sin súplicas desesperadas. Al principio, su silencio parecía un alivio, pero pronto se transformó en un recordatorio constante y opresivo de lo que había perdido. Mis padres habían elegido bandos, y una vez más, yo no era la elegida. Entonces empezaron los rumores. La tía Daisy llamó tarde una noche, su voz llena de silenciosa urgencia. Sara, tu madre ha estado hablando. Le está diciendo a todos que los has abandonado, que estás tratando de dejar a tus padres sin hogar. Mi corazón se hundió. Eso es ridículo, susurré, agarrando mi teléfono con más fuerza. No me dejaron otra opción. Lo sé, tranquilizó Daisy suavemente. Pero otros no. Piensan que eres egoísta, que dejaste de ayudar a tu familia por codicia. La acusación se retorció dolorosamente en mi estómago. Mis padres estaban reescribiendo la historia, pintándome como la villana, su martirio completo. Mis años de silencioso sacrificio, innumerables vacaciones canceladas, metas personales retrasadas, mis propios sueños pospuestos, estaban siendo borrados como si nunca hubieran importado. Caminé por mi apartamento sin descanso, la angustia dando paso a una feroz necesidad de reclamar mi voz. Después de años de silenciosa obediencia, había terminado de dejar que otros definieran mi historia. Decidida, me senté en mi computadora portátil, los dedos volando sobre las teclas mientras componía una publicación detallada para Facebook. Lo expuse todo, los pagos mensuales de la hipoteca, la matrícula y la irresponsabilidad de Liam, las interminables demandas de Lianna, incluso el daño que Liam había causado. Cada dólar sacrificado, una onza de silencioso resentimiento, se derramó en la pantalla. Mis manos temblaron cuando hice clic en publicar, liberando años de dolor reprimido a la intemperie. En cuestión de minutos, los comentarios llegaron a raudales, las reacciones rápidas y divididas. Algunos expresaron conmoción y simpatía, horrorizados de que me hubieran explotado durante tanto tiempo. Otros me regañaron con dureza, acusándome de airear asuntos familiares privados públicamente. Luego llegó el furioso mensaje de voz de mamá: ¿cómo te atreves a humillarnos así? No tienes derecho. Su indignación desencadenó algo primario dentro de mí. No tengo derecho, respondí enojada, llamándola inmediatamente. Le mentiste a todo el mundo. Después de todo lo que he hecho, me etiquetaste como egoísta, una villana, solo para salvar las apariencias. Nos abandonaste, siseó con amargura. Todo porque elegimos ayudar a tus hermanos, que más lo necesitaban. No, corregí, mi voz temblando. Me abandonaste en el momento en que decidiste que mis esfuerzos no significaban nada. Le enseñaste a Liam y Lianna el derecho sobre la responsabilidad, y ahora estás pagando el precio. Has destruido a nuestra familia, susurró con frialdad. No, respondí suavemente. Ustedes mismos hicieron eso. Colgué, con el corazón latiendo con fuerza, las lágrimas nublando mi visión. La culpa se retorció dentro de mí, dolorosa y persistente. ¿Realmente había destruido a mi familia al negarme a aceptar su traición? ¿Estaba mal defenderme, exigiendo finalmente respeto? Un golpe me sacó de mis pensamientos en espiral. Abrí la puerta a la tía Daisy, la preocupación grabada profundamente en su rostro. Sin decir palabra, me abrazó fuerte, ofreciendo el apoyo incondicional que había anhelado. Sara, tu publicación cambió todo, dijo suavemente, entrando. Algunos miembros de la familia finalmente ven la verdad ahora. Tu madre ocultó tus contribuciones todos estos años. No tenían idea. Suspiré profundamente, el alivio mezclado con la tristeza. Importa ya.
Sí, insistió Daisy suavemente, agarrando mi mano de manera tranquilizadora. Tu voz importa. Mereces reconocimiento por todo lo que has hecho. Tus padres eligieron la deshonestidad, pero eso no significa que tengas que vivir bajo su sombra nunca más. Sus palabras resonaron profundamente, plantando semillas de fuerza en mi maltrecho corazón. Lentamente, la angustia comenzó a desvanecerse, reemplazada por una cautelosa esperanza. Ya no me escondía, ya no estaba en silencio. La verdad era dolorosa, cruda, pero innegablemente mía. 3 días después, mi teléfono vibró inesperadamente, un mensaje de texto de Lianna, corto y amargo: muchas gracias. Ahora todos nos odian. Espero que estés orgullosa. Me quedé mirando su mensaje, sintiéndome extrañamente indiferente. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la aprobación, anhelando su aceptación a cualquier precio. Sin embargo, ahora, de pie en medio de las ruinas de nuestra relación, me di cuenta de que su aprobación nunca fue genuina. Siempre venía con condiciones, sacrificios, ataduras. Respondí con calma, escribiendo con confianza: he terminado de disculparme por tus elecciones. Tal vez ahora finalmente aprendas responsabilidad. Ella nunca respondió. Pasaron las semanas, y los duros juicios de parientes lejanos se desvanecieron gradualmente. Mis padres lucharon financieramente sin mi ayuda, obligados a trabajos de medio tiempo y enfrentando deudas que habían ignorado durante años. Lien continuó con su patrón de irresponsabilidad, negándose a rendir cuentas, mientras que Lianna se desplazaba sin rumbo, enojada pero no dispuesta a cambiar. Mientras tanto, mi propia vida floreció en silencio. Por primera vez, mis elecciones me pertenecían solo a mí. Por fin, era libre, no solo financieramente, sino emocionalmente. Había enfrentado la dolorosa verdad, soportado la traición de mi familia y sobrevivido. A través de la agitación, había descubierto una fuerza que nunca supe que existía. Mis padres habían pensado que dejarme sin nada en su testamento me devastaría, sin embargo, sin querer me habían dado el mayor regalo posible: el coraje de elegirme a mí misma. Pasaron 6 meses y la sombra tóxica de mi familia finalmente se desvaneció de mi realidad cotidiana. No fue fácil al principio. El silencio me perseguía como un fantasma, recordándome cada conexión perdida, cada vínculo dañado. Pero gradualmente, los bordes afilados de la traición se suavizaron, reemplazados por algo más dulce: la comprensión de que finalmente me había liberado. Me dediqué a mi carrera, obteniendo un ascenso que venía con una oficina en la esquina y el tipo de salario que antes solo soñaba. Por primera vez, mi cheque de pago me pertenecía únicamente a mí. Ningún pago de hipoteca desviaba mi seguridad financiera, ninguna transferencia frenética a medianoche cubriendo la última crisis de Lianna o los deseos impulsivos de Liem. Cada dólar representaba la libertad, la prueba de que elegirme a mí misma no era egoísta, era necesario. Con la nueva libertad financiera, reservé un viaje de 2 semanas a Italia, algo que había retrasado durante mucho tiempo por culpa de gastar dinero en mí misma. De pie en un balcón con vista al brillante horizonte de Florencia al atardecer, sentí una profunda sensación de liberación inundarme. Por primera vez en años, la alegría no estaba ensombrecida por obligaciones o culpa. De vuelta en casa, me uní a un grupo de senderismo, recuperando finalmente los fines de semana que había perdido por la tragedia familiar. En una de esas caminatas, conocí a Alex, cuya sonrisa contagiosa y conversación reflexiva fueron un bálsamo para mis heridas aún en curación. Su silencioso apoyo llenó el vacío dejado por mi familia, asegurándome que era digna de amor incondicional. Los meses pasaron pacíficamente, hasta que una fría noche de noviembre trajo un golpe inesperado en la puerta. Abrí la puerta para encontrar a la tía Daisy, vestida con su suéter favorito, sosteniendo 2 tazas humeantes de café. Sin decir una palabra, entró y me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Sara, susurró, las lágrimas brotaban de sus ojos. Mereces toda la felicidad que puedas encontrar. Daisy finalmente habló en voz baja. Tus padres todavía te culpan por todo. No cambiarán, Sara. Pero tú, te has fortalecido. Te elegiste a ti misma. Eso es valentía. Todavía pienso en ellos. Admití en voz baja, las emociones apretando mi garganta, no porque me arrepienta de haberme ido, sino porque, todavía duele saber que nunca me amaron de verdad como yo los amaba a ellos. Daisy apretó mi mano suavemente. A veces, la familia no se trata de sangre, cariño.
se trata de quien ve genuinamente tu valor. Sus palabras resonaron profundamente, llenando un vacío persistente que no me había dado cuenta de que quedaba. Mientras hablábamos hasta altas horas de la noche, compartiendo historias y risas, finalmente entendí, la familia no se define solo por la sangre, sino por aquellos que realmente te valoran y respetan. En las semanas siguientes, los susurros de parientes lejanos pintaron un panorama sombrío de las circunstancias de mis padres. Mamá trabajaba en el turno de la mañana en un restaurante, el agotamiento grabado en su rostro, mientras que papá había aceptado un trabajo físicamente exigente en la ferretería local, trabajando mucho más allá de lo que era saludable para su edad. Liam había dejado su otro trabajo, todavía negándose a asumir la responsabilidad, y Lianna todavía estaba atrapada en su interminable fantasía de lanzar una carrera de influencer de Instagram que nunca llegaría a buen término. En Nochebuena, en lugar de detenerme en el arrepentimiento o la amargura sola, invité a amigos cercanos a celebrar la amistad y la independencia. La tía Daisy se unió a nosotros, sonriendo con complicidad mientras me veía abrazar una vida que nunca pensé que merecía. Cuando cayó la noche y los invitados se fueron, me quedé sola, mirando las luces de la ciudad que iluminaban Portland. El dolor de la traición seguía ahí, persistente como una cicatriz que se desvanece, pero ese dolor me había convertido en una persona más fuerte, una que no temía honrar mi propio valor. Mis padres trataron de castigarme excluyéndome de su testamento, pero su traición me había dado inadvertidamente algo invaluable, mi libertad. Al final, el rechazo de mis padres fue mi mayor liberación. Le dejaron todo lo que poseían a Liam y Lianna, pero me dieron la oportunidad de finalmente elegir por mí misma. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías seguido manteniendo a tu familia a expensas de tu propia felicidad? ¿O habrías elegido alejarte, incluso si eso significaba perderlos para siempre? Me encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación.